Como primero tenemos la dimensión ética, la cual nos dice que esta formación para los estudiantes en su proceso de enseñanza es una labor muy importante y a la vez compleja, ya que consiste en abordar el reto de orientar la vida de los estudiantes. De igual manera, velar por cómo ellos se relacionan con su entorno y con las personas que les rodean. Además de que vayan conociendo las apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en la misma, ya que es muy importante que ellos vayan aprendiendo cómo convivir en la sociedad en la que vivimos. Desde los primeros contactos que los niños tienen con objetos y personas, se inicia un proceso de socialización, el cual les irá situando culturalmente en su contexto, irán aprendiendo símbolos y significados que les proporcionarán el apoyo necesario para ir construyendo en forma paulatina su sentido de pertinencia a este mundo determinado y sus elementos de identidad. En este proceso de socialización, ellos comenzarán también el proceso de formación ética. Los adultos, como por ejemplo su familia y los docentes en las escuelas, eh, deberán irles enseñando cómo ellos deben de actuar, cómo deben de comportarse, de hablar y cómo relacionarse con sus compañeros, además de ir identificando los objetos que tengan carga simbólica. Ejemplo de dimensión ética. Como primero tenemos la educación en valores. La educación en valores es muy importante, ya que significa ir más allá de la enseñanza y aprendizaje de materias y habilidades. Para ello se debe plantear el docente metas relacionadas con el ámbito moral y ético, con el objetivo principal de formar estudiantes responsables. Como propósito, se debe intentar potenciar una cultura que se basa en el respeto hacia los demás, la inclusión, las ideas democráticas y la solidaridad. Educar en valores se define como algo imprescindible para formar estudiantes que sean capaces de asumir nuevos retos y comportarse activamente y adecuadamente en cambios positivos dentro de la sociedad y dentro del aula, en este caso en las escuelas. Para ello, será muy importante que los docentes potencialicen la educación en valores, al igual que la ayuda de los padres de familia en casa. También tenemos la ayuda de otras personas. Es importante que los estudiantes pidan ayuda a los docentes o a otra persona de la comunidad educativa, ya sea a nivel algún problema interno o sea algún problema académico. Asumir las consecuencias de una mala decisión. Es importante que los estudiantes sepan, entiendan que las acciones, si son negativas, deben asumir una consecuencia. Esto lo podemos potencializar con la enseñanza de los deberes, las obligaciones y la convivencia en la sociedad y entre compañeros. Dimensión espiritual. Esta dimensión hace referencia a la experiencia interior más profunda de la persona, que la conduce a dotar de sentido y propósito a las propias acciones y existencia, sean cuales sean las condiciones, lo que significa aprender cómo encontrar el sentido en la experiencia cotidiana, a contar con un sistema de valores y con el compromiso de aplicarlos, además de concentrarse en algo que va más allá de uno mismo, es decir, a trascender, al uso del propio potencial creativo, a la contemplación de la vida y aprovecharla de acuerdo con las propias aspiraciones y convicciones, ya sean individuales o al grupo que se pertenece. Incluye además realizar las prácticas asociadas a la fe, a las creencias y a los valores morales que se profesan. Además, supone contar con un sistema de pensamiento que permite comprender la vida, su dirección y su expresión, que orienta las elecciones y juicios eh, individuales.
También puede estar o no impregnada de espiritualidad. Esta está entendida como una relación personal con el ser trascendente o no creer en este ser. Es una fuerza unificadora en sí misma que conduce a sentir inclinación por la vida. Ejemplos de dimensión espiritual. Tendemos a crear vínculos entre compañeros a través de los valores universales. En este caso, la dimensión espiritual en los estudiantes se logra por medio de una mesa de diálogo, ya sea dentro del aula o en algún espacio verde, en la que se dan preguntas y respuestas sobre la vida, sobre experiencias que los niños tienen o desean saber de sus demás compañeros. También, adicional a la enseñanza de los valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad entre ellos, para que exista una convivencia sana en el ambiente educativo. También tenemos respetar y conocer las creencias y las doctrinas, ritos y convicciones culturales. Es importante trabajar la diversidad cultural en el aula, ya que es clave para la integración real de los alumnos. Además, esta contribuye a formar personas más empáticas y tolerantes, lo que repercute en sociedades más igualitarias. De igual manera, se pueden realizar mesas de diálogo o foros en donde los estudiantes puedan convivir con sus compañeros y conocer sobre sus culturas, diferentes formas de pensar. Dimensión cognitiva. Bueno, encontramos que la cognición entraña procesos de adquisición de conocimientos tales como transformación, organización, retención, recuperación y uso de la información. Aquí quizás, bueno, vamos a hablar primeramente de organización. Esto es cómo el individuo, en este caso el educando, organiza la información que él adquiere a través de sus sentidos, que él adquiere de su entorno, tanto educativo, social y familiar. Es como él lo vaya a organizar de forma prioritaria. Un claro ejemplo que podemos mencionar acá es entre aprender a caminar y aprender a leer. Pues encontramos que como base primordial, el individuo, el niño, por instinto, va a querer primeramente aprender a caminar y luego leer. Es un ejemplo que nos sirve como para englobar un poco la idea de lo que se refiere tanto en el área, en la dimensión cognitiva, el proceso de organización. La retención no es, la retención es todo lo que él adquiere a través de sus sentidos, como vista, tacto, olfato, ¿sí? Toda la información que él adquiere, todos los conocimientos que él adquiere del área escolar, del área social, del área, en este caso, del área, bueno, del hogar, ¿sí? Toda esa información y cómo él la retiene, ¿sí? Para luego realizar una recuperación de información. La retención y la recuperación van de la mano. ¿Por qué? Porque yo retengo información que adquiero por medio de mi docente y luego la recupero para uso propio. Y ahí viene el uso de esta información. Entonces, ahí vamos organizando, vamos reteniendo, recuperando y usando. Retengo la información, recupero para uso propio un conocimiento, ejemplo, cómo crece un árbol, y luego cómo uso esta información. ¿Sí? Puede ser para capacitar, puede ser para explicar o para tener una simple conversa con mis amigos en el parque, con mis compañeros dentro del salón de clases. Entonces ahí estoy haciendo un proceso cognitivo y la transformación. ¿Cómo transformo esta información en algo positivo, no solo para mí o no solo para el niño, sino para la sociedad y todo el ambiente al que rodea, en este caso, tanto al individuo o al educando? En breve resumen, encontramos que activamente el sujeto extrae información del entorno, lo que ya mencionamos, ¿sí?
que usa en la adquisición de nuevos conocimientos para alcanzar aprendizajes significativos. Al final, todo lo que el niño hace mediante el proceso de la dimensión cognitiva, lo hace para alcanzar aprendizajes significativos. Si la dimensión cognitiva no está bien desarrollada o no está bien estimulada por parte del docente, el niño no va a adquirir aprendizajes significativos. A continuación aquí pues hay un link en donde vamos a analizar de mejor forma y pues de una forma un poco más creativa todo lo que hemos mencionado en el área de dimensión cognitiva. Dimensión afectiva. Quizás al hablar de dimensión afectiva lo primero que se nos viene a la mente es el hogar. El cariño, el afecto que brinda tanto el padre como la madre y la familia, a cada uno de los familiares, al educando, en este caso en casa. Pero también debemos recordar que la parte afectiva no solo se puede percibir dentro del hogar, también la percibimos dentro de la unidad educativa o dentro del salón de clases o en este caso en la sociedad. ¿Quiénes las brindan dentro del ámbito educativo? Pues docentes, compañeros, cada una de las personas que forman la unidad educativa. ¿Quiénes dan la parte afectiva en la sociedad? Cada una de las personas que rodean al niño. Quizás él es mucho más vulnerable, ¿sí?, a bajar esta parte afectiva en el ámbito social. Pero sin embargo, si el niño sabe rodearse correctamente de buenas personas, por mencionarlo así, pues esta dimensión se verá afectada positivamente. También cabe recalcar que la dimensión afectiva no entra en contradicción con el componente cognitivo o con la dimensión cognitiva, al contrario, trabajan de la mano con el único propósito que es alcanzar aprendizajes significativos en los niños. La autoestima al niño le permite sentirse bien, sentirse mejor y sentirse seguro. Si el niño no está motivado, si el niño afectivamente no está bien, va a ser un niño el cual no va a poder asimilar los conocimientos que el docente, en este caso, le transmita. Va a ser un niño el cual no pueda transformar información, no va a poder usar información correctamente, no va a poder recuperar información correctamente, no va a poder almacenar información correctamente por el simple hecho de no estar motivado y por el simple hecho de estar triste, porque es un niño el cual no es participativo dentro del salón de clases, y lo cual nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de detectar y corregir para si a futuro no causarle problemas y tener niños que puedan desenvolverse tanto en el área personal, el área laboral, ¿sí?, y el área profesional. De eso en cuanto puedo mencionar acerca sobre la dimensión afectiva. Dimensión comunicativa. Es el medio de interacción con los demás, consigo mismo y con el medio. Es una libre expresión de un lenguaje apropiado para la comunicación, donde se respeta diferentes opiniones y también diferentes ideologías. La dimensión comunicativa contiene distintas formas de interacción que posibilitan establecer diálogos que permitan expresar sentimientos, emociones, necesidades y pensamientos, como parte principal para el lenguaje escrito u oral. Dentro del lenguaje oral, tenemos que es el medio de la comunicación humana, es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da como resultado de un proceso de imitación y madurez a través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. Dentro de ellos tenemos que el lenguaje oral es sensibilidad al sonido, percepción auditiva, percepción, discriminación fonética, memoria auditiva, comprensión oral, expresión oral y también vocabulario.
Dentro de ella tenemos a la percepción auditiva, ya que es un prerequisito para la comunicación. Implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos, asociándolos a experiencias previas. Además, tiene implicancia en adquisición de la noción temporal y en adquisición del lenguaje oral. Dentro de ello también tenemos a la memoria auditiva, ya que está implícita en ella al grado de memorización del niño a través de la modalidad auditiva. El lenguaje escrito es la dimensión comunicativa donde es muy importante, ya que deja de lado los aspectos relacionados con la percepción de discriminación visual, la organización espaciotemporal y la grafomotricidad en relación al lenguaje escrito, y más concretamente como una preparación imprescindible para realizar con éxito el aprendizaje de la lectura y de la escritura. En el vocabulario es de mucha importancia y productivo, ya que gracias a ello se retiene nuevas palabras para una efectiva comunicación. También tenemos como parte principal de la dimensión comunicativa a la expresión corporal, ya que es una actividad artística que desarrolla la sensibilidad, la imaginación y la creatividad en la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. Es un aprendizaje de sí mismo y como tal está presente su posibilidad de cambio y de aprovechamiento de su propiedad de espontaneidad y creatividad con el objetivo de lograr mayor profundización y enriquecimiento de su actividad natural. Ejemplo de dimensión comunicativa. Dentro del aula podemos utilizar diferentes herramientas. Una de ellas sería también la mesa redonda, ya que dentro de la mesa redonda se pone un tema en general y cada niño podría expresar qué sabe o qué conoce de aquel tema. Mediante ello podemos escuchar las diferentes opiniones de cada niño y hay que respetar sus opiniones y llegar a una conclusión en general con todas las ideas que dio cada niño. Otra forma de aplicarlo también sería mediante exposiciones, donde el resto de niños escucha los que sus compañeros exponen. Otra forma de expresarlo también sería mediante una carta, ya que aquí estamos fomentando la dimensión comunicativa mediante la escritura y podemos intercambiarnos entre compañeros para luego que cada compañero lea esta carta. Claro que tiene que tener un tema en general. Entonces, aquí van a comprender mediante la escritura también las diferentes ideologías o pensamientos que tiene cada estudiante. Dimensión estética. La dimensión estética es la capacidad del ser humano para interactuar consigo mismo y el mundo, expresando desde la sensibilidad, apreciando la belleza y haciéndola visible ante los otros, basándose en las sensaciones y percepciones. Esta está desarrollada en la forma en que las personas sienten, imaginan, seleccionan, expresan, transforman y reconocen. Cuando las personas disfrutan, comprenden, cuidando la naturaleza y las distintas culturas. Es por ello que se puede decir que la dimensión estética es la esencia y la percepción de la belleza, donde tienen libertad de expresión y también tienen libertad de decisión, ya que la dimensión estética puede ser el arte del dibujo, de la pintura, también puede ser mediante los movimientos, puede ser mediante la gimnasia. Entonces hay diferentes maneras o formas de demostrar la dimensión estética. La dimensión estética es la capacidad de atribuir significación, tanto personal, social y cultural, dentro de la expresión humana a través del arte,
La expresión se puede expresar la imaginación, la creatividad, la subjetividad de lo bello, la libertad, la autonomía, la creación propia y la proyección. La dimensión se relaciona directamente a la apreciación de la belleza con sus diferencias y le da sentido a la vivencia del dolor y del placer, la estética de la existencia del ser y la vida. Ejemplo de dimensión estética. Dentro del aula se puede aplicar mediante la materia que se llama ECA, que es donde se basa no solo en el dibujo, sino también en la expresión de pintar, en la expresión del cantar o en la expresión del baile. Recordemos que la dimensión estética es el don o es aquello que el niño desarrolla de una manera natural y sin estar presionado. Es por ello que la dimensión estética es una de las partes importantes en el alumno, ya que ésta se desarrolla por decisión propia. También se puede aplicar en la que es educación física, mediante los movimientos, mediante aquellos también bailes donde el niño se desenvuelva y se sienta en toda libertad en el momento de aplicarlo. Recuerden que la dimensión estética es una libertad de imaginación, creación y también es una proyección que tiene el niño. Entonces es muy importante incentivar a diferentes aspectos o a diferentes ideologías para que el niño, basado en ello, sepa cuál es lo mejor o el arte que ellos pueden desenvolverse. Dimensión corporal. Esta desarrolla la espontaneidad, la creatividad, la imaginación y el sentido del juego. Promueve la adopción de técnicas corporales instrumentales, la relajación, la concentración, la flexibilidad y la concentración en los niños. La dimensión corporal es reconocer al otro y estar presente para él desde la fiscalidad, incluyendo la oportunidad de participar en procesos de formación y desarrollo físico y motor. Por lo que les gustaría ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum girl con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, pompeame lo que sea. I like your pum pum girl. Así que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Regálame down, 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 despechaste, mami, ese pam, 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 yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque si he sido delito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película y tocando con gravity. Cari por ella arriba, quiero que obedecer. Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' adelante. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, pompeame lo que sea. I like your pum pum girl. Tiene candela y yo tengo la vela. Llámame a ver. dimensión política. ¿Qué significa la política educativa? Pues esta se entiende como aquel conjunto de acciones que toman las instituciones públicas y privadas del país para constantemente llegar a la preparación de la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Característica de la dimensión política. Pues tenemos tres características importantes. Una, son el beneficio para toda la sociedad. Dos, tiene la lucha contra los problemas que se encuentran o enfrenta la educación hoy en día. Y tres,
son el beneficio para la sociedad, ya que mantiene la calidad, eficacia y eficiencia. Objetivo de la dimensión política. El objetivo de la dimensión política es promover la enseñanza, el aprendizaje y la práctica de derechos, deberes y valores humanos universales, tales como constitutivos en la cultura escolar, la formación para la práctica social y el desarrollo de una ciudadanía plena.